Hola y bienvenido a nuestro espacio diario de fe. Hoy, la palabra de Dios nos enfrenta a la difícil lección de la misericordia sin límites y nos enseña la forma correcta de orar. En la primera lectura, la historia del profeta Jonás culmina con una lección de teología. Dios le reprocha su egoísmo al mostrar más lástima por una hiedra que por 120,000 personas. En el Evangelio, Jesús nos da la oración fundamental del cristiano, el Padre Nuestro, donde el perdón recibido está indisolublemente ligado al perdón que ofrecemos. Comencemos con el increíble pero muy humano enojo del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra, que creció tan tupida, que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador, el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto, que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Jonás quería que Dios aplicara una justicia estrecha, reservada solo para los suyos. Pero Dios le revela su corazón, un corazón que tiene lástima de todos. El Evangelio de hoy nos enseña a pedir por ese corazón misericordioso a través de la oración que Jesús mismo nos enseñó. Ahora, un discípulo pide: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús nos regala el Padre Nuestro. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. La lectura de Jonás nos presenta una imagen muy humana. El profeta es un nacionalista que se alegra de su propia enramada, la hiedra, pero se enoja porque Dios no destruyó a sus enemigos, los ninivitas. Él se siente con derecho a quejarse por una sombra perdida, pero le niega a Dios el derecho a la compasión universal. El Señor le da una lección magistral: si Jonás se preocupa por algo que no creó, ¿cómo no va a tener lástima Dios por 120,000 seres humanos y todo su ganado? La lección es clara: el corazón humano es estrecho, pero el corazón de Dios es infinitamente grande y misericordioso para todos. El Evangelio nos da la herramienta para ensanchar nuestro corazón, la oración del Padre Nuestro. Esta oración va al corazón de la ley, el perdón. Al rezar perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, Jesús establece la conexión inseparable entre el perdón recibido de Dios y el perdón otorgado al prójimo. No es una mera petición, es una condición.
No podemos invocar la inmensa misericordia de Dios sobre Nínive o sobre nosotros mismos si nuestro propio corazón se niega a perdonar una hiedra que se secó. Conscientes de que a menudo imitamos el egoísmo de Jonás en lugar de la inmensidad del corazón de Dios, elevemos ahora una oración para que el Padre nuestro sea en verdad nuestra regla de vida, especialmente en el perdón que damos y recibimos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por la inmensidad de tu misericordia que no conoce límites. Te damos gracias porque, a pesar de nuestro estrecho corazón, tú tienes lástima de la gran ciudad de Nínive y de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro egoísmo, por nuestras faltas de paciencia y por las veces que hemos deseado que tu justicia sea solo castigo y no gracia. Concédenos la gracia de comprender que tu perdón es la fuente de nuestra vida, y que no podemos pedirlo sin estar dispuestos a perdonar a todo aquel que nos ofende. Enséñanos a vivir cada día con la humildad de quien pide el pan, la fe de quien espera tu reino y la caridad de quien sabe perdonar. Que tu Santo Espíritu nos guíe para que nuestra oración no nos lleve a la tentación de la soberbia o el juicio, sino que nos mantenga firmes en la verdad de tu amor compasivo, haciendo tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Que la reflexión de hoy te impulse a rezar el Padre Nuestro con una nueva profundidad, anclando tu perdón en el infinito perdón de Dios. Si este video ha tocado tu alma, no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada día podamos fortalecer nuestra fe juntos. Nos vemos mañana.